Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor esta tarde en el Centro Cristiano de Yautepec. Vamos a orar, vamos a dar gracias esta tarde. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por el amor con que nos has amado. Es tu presencia, Dios, en esta casa, en este lugar. Hoy nos gozamos en medio de la alabanza. Tu palabra dice que tú habitas allí en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y por eso con gozo y alegría nos hemos reunido para conmemorar, para celebrar y para celebrar tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Por favor, salude el que está a su lado. Hemos venido hablando acerca de la Semana Santa y como hemos venido poniendo fundamentos desde el principio del año, quise aprovechar esta Semana Santa para ir explicando bíblicamente lo que ocurrió, lo que sucede, lo que celebramos, lo que conmemoramos, y no necesariamente para nosotros una costumbre o tradición. El domingo pasado iniciamos hablando acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo ahí en Jerusalén y ese recibimiento inspirado por el Espíritu Santo a todas las personas que estaban allí y que lo recibían como el Mesías, como el Rey enviado por el Señor, el Rey del universo, y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa? Hosana significa, ¿cuántos se acuerdan? Apenas fue el domingo, no me digan eso. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, oh Dios, sálvanos, Señor, te lo ruego. Y estaban entonces con los preparativos de la fiesta que celebraban los judíos. ¿Qué celebraban los judíos? Porque recuerde que en el contexto bíblico tenemos que ubicar la cultura judía que casa precisamente con los acontecimientos en la vida de Cristo. Las profecías que se cumplen con Cristo estaban puestas, escritas desde el Antiguo Testamento cientos de años atrás, y que obviamente al venir el Señor estas profecías se cumplen. ¿Qué celebraban? Primero tenemos que decir que ellos celebraban la Pascua. Ya nosotros en otras ocasiones hemos hablado de la Cena del Señor, de la Santa Cena, que es en realidad lo que usted y yo conmemoramos hoy. Pero tenemos que ver los fundamentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y los judíos estaban teniendo una fiesta conmemorativa. La Pascua era una fiesta de recordatorio, una fiesta conmemorativa. ¿Qué es la Pascua exactamente? Porque a veces tenemos dudas. A veces vemos a los judíos que celebran la Pascua. Si en este tiempo, en estas fechas, usted va a algún supermercado, a algún lugar donde los judíos frecuentan, los verá con su kipá, algunos con un sombrero, los rabinos, etcétera. Otros regalan huevos de Pascua, no saben ni por qué, pero regalan huevos de Pascua, y decimos: ¿de qué se trata el asunto? Y tenemos que entender bíblicamente e históricamente. ¿Alguien sabe acerca de los huevos de Pascua o no? ¿Ha visto esa onda? Ese regalo, pues generalmente es europeo y fue jalado por los Estados Unidos en sus tradiciones, pero en realidad, bueno, ese asunto de ofrecer huevos de Pascua es que por ahí del siglo IV algunos de las fuentes señalan que regalar esos huevos de Pascua, la iglesia en ese tiempo tenía prohibido consumir huevo, así como ahora la carne y otras cosas. En ese tiempo prohibieron el huevo. Entonces pues a las gallinas no les importaban las fechas religiosas y seguían poniendo huevos, lo cual causó un sobreabasto de huevos. Entonces tirarlos también sería pecado, por lo que entonces después, para el primer domingo, sería el culto de resurrección,
entonces ellos empezaron a regalar esa sobreabundancia de huevos a las personas que iban a la iglesia. ¿Estamos acá? Estoy hablando de la iglesia católica romana tradicional antes de la Reforma, y ahí comienza esa tradición que después, bueno, pues viene hasta estos tiempos, pero solo como eso, como una tradición. No es absolutamente bíblica y tampoco tiene nada que ver, aunque algunos le han encontrado por ahí algunas cuestiones espirituales, como que un huevo tiene que ver con un nuevo nacimiento, etcétera. Pues ya nomás le acomodaron, simplemente es una tradición. Pero ¿qué es lo bíblico? Porque es lo que nos interesa esta tarde. Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 28, nos vamos a situar en el tiempo del Antiguo Testamento para ir apuntando hacia lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando junto con el pueblo. Antes de ir a Marcos, hoy Marcos nos va a relatar esto, pero antes de ir a Marcos vamos ahí a Éxodo. Hoy tenemos bastantes citas bíblicas, así que si es rápido para encontrarlas, lo invito a hacerlo. Y si no, síganlos en la pantalla. De todos modos, ahí en nuestra aplicación usted va a encontrar todo el bosquejo que esta tarde estamos dando para todos los que anotan. ¿Ya está ahí? Versículo 21 yo, usted el 22 y así hasta el 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró juntos. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Esto es entonces lo que siglos después, donde nos vamos a situar ahora en Marcos 14, del 22 al 29, estaban haciendo el pueblo de Israel. Ellos durante todas sus generaciones en el Antiguo Testamento puntualmente cumplieron con este rito de celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque esta celebración conmemorativa de recordatorio tenía que ver con libertad, tenía que ver con la salvación. Moisés es un tipo del Salvador, y entonces fueron rescatados de Egipto y fueron sacados hacia la tierra prometida. Entonces esta Pascua judía estaba apuntando hacia lo que para nosotros es nuestra Pascua. Hoy estoy predicando: Cristo es nuestra Pascua. Vaya conmigo a Marcos 14, por favor, y vamos a leer. Voy a empezar en el 12, chicos, ayúdenme ahí. Voy a empezar en el 12, usted el 13. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Vamos a quedarnos ahí. Lo que Jesús estaba entonces celebrando era la Pascua con sus discípulos. Y usted notó, así como la semana pasada, el domingo pasado leímos que envió a 2, diga conmigo 2, envió a 2 a buscar a esa asna y a ese borriquillo en donde entró. Otra vez manda a 2, no dice los nombres de los que mandó. Eso significa que puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Dios envía, Dios nos manda, Dios nos da mandamientos y nosotros debemos obedecer. Muy bien. Entonces ellos van y preparan la Pascua. Dice que prepararon la Pascua. ¿Qué estaban preparando? Lo que vamos a encontrar más adelante tiene que ver con preparar una cena, un cordero pascual preparado de una manera especial, y que vamos a ver con versículos bíblicos. Pero aquí quiero que nos detengamos un poquito en 2 frases. Él dijo: esto es mi sangre. Cuando está él compartiendo esta cena de la Pascua judía, él cambia en ese momento lo que ellos venían celebrando. Y entonces comienza algo nuevo para ellos. Y dice: esto es mi sangre. Y ellos lo entendían muy bien, porque en Éxodo capítulo 24, versículo 6, vamos a leer hasta el 8. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. ¿A cuánto les da gusto? A mí más. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Juntos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, los discípulos entendían muy bien lo que estaban haciendo, porque tradicionalmente celebraban, conmemoraban aquella salida de Egipto, pero también el pacto que Dios había hecho con Moisés y el pueblo. Moisés tomó en esos pocillos la sangre del animal sacrificado y entonces comenzó a rociar sobre el libro, sobre las escrituras, pero también sobre el pueblo. Era un tipo, era una sombra. Entonces lo que estamos viendo ahora con Cristo en esta cena que Él está celebrando con ellos es un cambio de paradigma. Ya no va a ser ese pacto, ya no va a ser esa sangre de un macho cabrío, de un cordero, porque esa sangre únicamente tapaba, únicamente cubría el pecado. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces dice: esto es mi sangre. Y hay otra frase que dice del nuevo pacto. Cuando dice del nuevo pacto, por lógica significa que había uno anterior, un pacto anterior, pero este pacto había sido profetizado como mejor y como uno definitivo. Vamos a ver 2 versículos o 2 pasajes para ver esto del nuevo pacto. Primero, la profecía. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, y luego vamos a ver Hebreos 8, del 7 en adelante. Ya está Jeremías. ¿Sabe? Cuando se trata de doctrina, cuando se trata de este tipo de enseñanza, debemos de ser lo más bíblicos y poner el fundamento que más se pueda para poder estar firmes en lo que